Antes de empezar, pásame diapositiva, por favor. Me gustaría haceros una pregunta. Me gustaría que levantéis la mano a aquellas personas que pensáis que la inteligencia artificial es capaz de aprender. Perfecto, más o menos la mitad, genial. Si nos vamos a la definición de la RAE, aprender tiene tres acepciones. La primera es la que más utilizamos cuando nosotros hablamos de la palabra aprender como tal. La primera acepción nos dice adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio de la experiencia. Perfecto, eso es a lo que nos solemos referir. No obstante, si nos fijamos en la tercera acepción, es tan absurdamente vaga que si yo digo que meto las fotos de la comunión de mi hija en un pendrive, el pendrive va a aprender que en España los niños comulgan de marinerito y las niñas de vestido de blanco. Y eso, en mi opinión, no es aprender. Entonces, mi objetivo durante este próximo ratito es que tengáis más dudas, todavía haya más disparidad entre la gente que cree que es capaz de aprender y que cree que no es capaz de aprender, pero que al menos entendamos un poquito de dónde viene la inteligencia artificial y sobre todo cómo nos puede ayudar a nosotros como docentes y a nuestros alumnos. Me voy a presentar primero, mi nombre es Alejandro Brugarolas, como ya han dicho, soy profesor de DAM y DAO, de los ciclos de desarrollo de web y plataforma en la EFAL Campico, y además trabajo como desarrollador en una empresa de tecnología bastante importante en el que he tenido oportunidad de trabajar en grandes proyectos de inteligencia artificial. No me considero un experto, pero sí que tengo un poquito de experiencia y actualmente acabo de empezar justo ayer mis estudios de doctorando en inteligencia artificial. Es muy complicado hablar de inteligencia artificial cuando realmente la inteligencia es un término tan abstracto. Es decir, nosotros los humanos tenemos muchas formas de hablar de inteligencia. Es verdad que cuando hablamos propiamente de inteligencia siempre nos solemos referir a las personas que son buenas en ciencias o en matemáticas, pero realmente la inteligencia va mucho más allá de eso. Inteligente puede ser una persona que tiene facilidad para aprender idiomas, o inteligente puede ser una persona con grandes habilidades para cosas artísticas, como puede ser el baile, la música, el arte incluso. Claro, cuando estamos hablando de inteligencia, es muy difícil mirar a un ordenador y decir, eso que está haciendo es inteligente. Hay que entender que cuando nosotros miramos a un ordenador y decimos, este ordenador es inteligente, realmente no es que sea inteligente de por sí, simplemente le asignamos tareas en las que los ordenadores son buenos. Los ordenadores son buenísimos en reconocer patrones, incluso mejor que los humanos. Allá por el año 56, si no me equivoco, fue la primera vez que un ordenador fue capaz de vencer a un humano jugando al ajedrez. Y ahí nadie dijo que el ordenador era inteligente, simplemente el ordenador es mucho mejor que el humano en reconocer patrones. 20 años después, y en la actualidad, los ordenadores son capaces de vencer a los humanos en juegos más complicados. Pues he dicho que empezó con el ajedrez, mentira, empezó con las damas, que es más sencillo, luego pasó al ajedrez y actualmente es capaz de ganar al mejor jugador del mundo de Go. Go es un juego japonés que, para quien no lo sepa, tiene más combinaciones que átomos en el universo observable. O sea, una locura de combinaciones. Pero, ¿qué pasa? Que yo estoy poniendo al ordenador a hacer una tarea en la que el ordenador es bueno. Simplemente estoy haciendo, reconóceme este patrón. Tú tienes esto y empieza a hacer cálculos. Además, que el ordenador gane al mejor jugador del mundo en un juego no significa que la inteligencia, que el ordenador haya aprendido a jugar. De hecho, más, es probable que el ordenador ni siquiera sepa que está jugando. Esto, obviamente, no me lo he planteado yo, lleva mucho bagaje detrás. En 1980 vino un filósofo hablando precisamente de esto, porque la inteligencia artificial no es algo nuevo. Y plantea un argumento que se llama la habitación china. La verdad es que el nombre no es el mejor, pero bueno. La habitación china nos plantea a cualquiera de nosotros en una habitación cerrada, herméticamente, en la que solo hay un agujero. Ese agujero es la única forma que tienes tú de comunicarte con el mundo exterior. Y sigue sin mejorar el argumento, pero bueno. Dentro de esa habitación tenemos un montón de posits en las paredes con símbolos chinos. Y en medio tenemos un libro. Ese libro nos dice, si por el agujero te llega un símbolo en chino, busca en la pared todos los posits y coge el correspondiente que yo te digo aquí y lo devuelves. Es decir, es fácil. Me entra un posit por el libro con un símbolo en chino, miro en mi libro, me dice cuál tengo que coger, lo busco de los que tengo en la habitación y lo devuelvo. Si alguien viese esto desde fuera, podría pensar que está teniendo una conversación con una persona. Incluso podría pensar que la persona que hay dentro de la habitación es un hablante nativo. Sin embargo, la realidad es que por mucho más tiempo que yo pase en esa habitación, que cualquiera de nosotros pasásemos en esa habitación, no vamos a aprender chino, ni siquiera un poquito. Podemos ser más rápidos en saber dónde tengo organizados los posits y cuando me llegue un posit cogerlo,
Pero si yo entré a esa habitación sin saber lo que hacían los POSITs, voy a salir de esa habitación sin saber lo que significan los POSITs. Entonces, esto no es aprender realmente. Entonces, si realmente la inteligencia artificial no sabe lo que está haciendo, ¿cómo podemos decir esto de que puede ser capaz de aprender? Para eso vamos a hacer un poquito de historia, una clase técnica muy rápida, y vamos a hablar de los modelos de lenguaje más famosos. Tenemos muchísimas inteligencias artificiales, como habéis visto, tenemos la que nos hace tremendas bachatas o tremendas cumbias, que es la de justo hace un momentillo. Tenemos orientadas a imágenes, tenemos orientadas a predicciones, es decir, muchas de las predicciones que vemos ahora mismo en las noticias, de predicciones meteorológicas, están hechas con inteligencia artificial. Se pasan todos los datos de hace años y en base a la época en la que estamos nos coge el tiempo que va a hacer en unas semanas. Pero nos vamos a centrar en las más famosas, que son las inteligencias artificiales orientadas a texto, a lenguaje natural, a interactuar con nosotros. Estas inteligencias artificiales tienen detrás un modelo matemático que se llama Large Language Model, que es grandes modelos de lenguaje castellano, y son las tecnologías que están detrás de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y ChatGPT, que estaremos de acuerdo que es la más famosa ahora mismo. Simplemente para que lo tengamos claro, ChatGPT no es una inteligencia artificial, ChatGPT es una página web que me permite a mí interactuar con una inteligencia artificial. Un gran modelo de lenguaje, o LLM, sería, por ejemplo, GPT-3, GPT-4 o GPT-4o, que es el que ha salido recientemente. Vale, vamos a ver cómo funciona. Pásame, porfa. Esto, a priori, solo son matemáticas. Cuando una inteligencia artificial empieza, cuando un LLM empieza, solo son matemáticas. Cojo muchísimo texto, lo pongo, cojo libros, cojo páginas de internet y empiezo a calcular probabilidad, pura probabilidad, la probabilidad de que a una palabra que yo le doy me devuelva otra palabra, por probabilidad. Hasta aquí no hay nada de inteligencia artificial, esto es pura matemática. Esto tiene un problemilla, que es que si nos basamos simplemente en la probabilidad de que a la palabra, por cómo hablamos, de que a la palabra que le siga la palabra la palabra co, por ejemplo, la que me gusta, lo que quiero, lo que me hacen de comer, esa combinación de dos palabras es mucho más probable, matemáticamente hablando, que cualquier otra combinación de palabras en el castellano. Entonces, si nosotros nos quedásemos aquí, básicamente, cualquier entrada que yo le dijese, llegaría a un punto donde empezaría que la, por ejemplo, yo le digo, oye, hazme la receta preferida de Juan José. Y me va a decir, vale, la receta preferida de Juan José es la que, ahí ya está, por probabilidad, es la que, y se queda así infinitamente. Entonces, simplemente con esto no funciona. A este grafo, ahora, le empezamos a nutrir con... Ya le hemos dado palabras, le hemos dado, por ejemplo, el diccionario, ahora le vamos a dar expresiones, le vamos a dar frases. Le voy a dar novelas, le voy a dar artículos de periódico y automáticamente, y aquí es donde empieza a ocurrir la magia, porque esto se llama aprendizaje sin supervisión. Aquí es donde ocurre la magia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hace tantos cálculos que yo como programador puedo decir, puedo modificar, oye, este parámetro de aquí, este parámetro de allá, pero realmente el aprendizaje ocurre de forma automática. Aquí es donde ponemos aprendizaje. Nosotros le damos un montón de textos reales y el modelo automáticamente comienza a asignar pesos. Es decir, la probabilidad de que a esta palabra le venga seguida esta es más alta si anteriormente ha venido esta palabra, si estamos hablando de no sé qué, empieza a asignar pesos de forma que las probabilidades cambian y ya no es un grafo plano, ahora tiene algunas conexiones más fuertes que otras. Todos estos pesos técnicamente se le llaman parámetros y es lo que determina la fuerza de realmente la potencia de un modelo. La inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial lleva desde los años 50 en danza. ¿Qué pasa? Que hasta ahora nadie tenía suficientes recursos económicos para poner una inteligencia fuerte de verdad en marcha. GPT-3, que fue la que revolucionó, tiene 175.000 millones de parámetros. Para que nos hagamos una idea, la anterior, la más potente conocida anteriormente, tenía 20.000 millones. ¿Vale? Entonces, por eso ese salto tan grande. Y por último, hablando de los recursos económicos, por si no lo sabéis, la persona que hay detrás de ChatGPT en sus inicios, ahora ya no, era Elon Musk, porque es un señor que tiene un par de euros sueltos en la cartera. Entonces, pudo hacer lo más importante dentro de la inteligencia artificial, que es contratar humanos para que terminen de afinarla. Todo esto, antes de terminar la inteligencia artificial, lo que hacemos es ponerla a hablar con humanos. Normalmente son call centers de personas contratadas en Asia o África,
De hecho, hay un chiste que se hace mucho en la empresa de inteligencia artificial que es AI, significa All Indians, de todo indios. Porque toda la gente que hay detrás de los modelos de inteligencia artificial son indios que han estado horas y horas hablando, interactuando. ¿Cómo funciona? Yo le doy el modelo y le digo, interactúa como si fuera una persona normal. Yo le pregunto cosas, me responde y yo, como trabajador, valoro la respuesta. Si la valoro de forma positiva, servirá como una recompensa para el modelo, de forma que esos pesos que se modificaban antes solo, ahora yo, como humano, los modifico. Si esa respuesta no me gusta, le doy una valoración negativa y eso para el modelo es como un castigo. Modifica los pesos para que esa probabilidad ocurra menos. Y aquí es donde llega la inteligencia artificial. Pero hemos pasado por un punto que es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático y sin supervisión es lo que nos diferencia a nosotros como humanos de la inteligencia artificial y lo que va a sentar los precedentes del resto de la charla y por qué no vamos a tener problema con la IA de aquí a corto plazo. La forma en la que aprende la inteligencia artificial es muy rápida, muchísimo más rápida que la de cualquiera de nosotros o incluso que la de todos nosotros juntos. Pero tiene un problema, y es que no aprende de la misma forma, no tiene emociones, no tiene capacidad crítica, no sabe discernir entre la verdad, la mentira y sobre todo el gran enemigo de la inteligencia artificial, el sarcasmo. Entonces empiezan a ocurrir los resultados inesperados, porque su forma de aprender no ha sido la misma que la nuestra. Os voy a poner un ejemplo real, esto es un ejemplo real de una empresa de rumbas. Tenía un modelo de rumba brutal. Esta rumba tenía un detector de choque frontal, tenía sensores ultrasonidos a los lados, tenía mapeado láser de la casa, es decir, se conocía toda la casa, y quisieron programar una inteligencia artificial con el único objetivo de que no chocase. ¿Por qué? Pues realmente donde más tiempo pierde una rumba es cuando choca, porque está andando, choca y tiene que echar un pasito para atrás, dar la vuelta y seguir. Si eso lo multiplicamos por muchos choques, eso es lo que más tiempo pierde. Entonces empezaron a entrenar un modelo de inteligencia artificial. Cogieron los registros de todas las rumbas que tenían, de todas las horas que habían pasado limpiando, andando, y las nutrieron, las metieron dentro de un modelo y se pusieron a entrenarla y ocurrió este aprendizaje sin supervisión. ¿Qué creéis que pasó? No hace falta que me respondáis, dadle un segundillo. Os repito, tenía detector de choque frontal, sensores ultrasonidos, tenía mapeado de la casa láser y se entrenó con el único objetivo de que no chocase. Pues la rumba, muy inteligentemente, aprendió, si yo tengo el sensor de choque en la parte delantera, ostras, si aspiro para atrás nunca me voy a chocar. ¿Por qué? Porque para nosotros chocar es impactar con algo. Para la rumba, chocar era activar un sensor. Si nunca se activa ese sensor, jamás me estoy chocando. Aspiro para atrás, perfecto. Entonces, a nosotros nos hace gracia, pero la broma aquí costó unos cuantos millones a una empresa. ¿Pero qué pasa? Que no es capaz de aprender como nosotros. La pregunta que viene ahora es, ¿la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? Pues por el vídeo anterior podéis imaginar que no, o al menos de momento no. La pregunta real debería ser, ¿llegará el punto, o estamos en el punto donde una inteligencia artificial pueda enseñar a un alumno como si fuera un profesor? Y la respuesta larga es que tampoco. La inteligencia artificial, a mí, como alumno, me puede dar unos pasos si yo pregunto cosas específicas. Me puede ayudar a resolver ciertos problemas concretos. Incluso podría simular a un profesor si yo le digo, oye, ChatGPT, o como mis alumnos lo llaman, mi primo, hazme como si fueras un profesor. Haz como si fueras un profesor. Y te va a imitar un profesor, pero realmente no va a tener lo que tenemos los profesores, no va a tener capacidad de motivar al alumno, no va a tener capacidad de enseñar al alumno mejor. Y le falta una serie de cosas que sí que tenemos los profesores. Falta pues, las habilidades de motivar, el toque humano que ponemos los profesores, comprensión profunda de la asignatura. Y cuando yo digo comprensión profunda, o sea, si me acabas de decir que está entrenado con millones de textos, ¿cómo es posible que no tenga comprensión profunda de la asignatura? Vale, cuando yo digo comprensión profunda, no me refiero a saber muchísimo de mi asignatura o saber perfectamente o saber hacer de memoria cálculos, saber racionar comida al ganado, saber podar con los ojos cerrados. No me refiero a nada de eso. Me refiero a comprensión específica. ChatGPT, nos vamos a centrar en él porque estamos de acuerdo que es el más famoso ahora mismo, está entrenado con todos los textos, todos los artículos de la Wikipedia. La Wikipedia, pues podemos decir que es un sitio con información verídica, contrastada, normalmente imparcial y real.
con mucha información de muchos hechos históricos. Sin embargo, también está entrenado con todos los textos de Reddit. Reddit, para quien no lo conozca, es el foro más famoso de Internet. Y en un foro de Internet os podéis imaginar que la información pues, no tiene por qué estar contrastada, no tiene por qué ser real, y pues eso directamente puede ser falsa, o de nuevo, el mayor enemigo de nuestra inteligencia artificial, el sarcasmo. Hace unos días, no me dio tiempo a meterlo en la presentación, la inteligencia de Google tuvo un problema porque la inteligencia artificial de Google empezó a recomendar dos cosas. Primero, echarle pegamento a la pizza y segundo, comer piedras. ¿Por qué? Porque encontró en un post de Reddit que la gente le echaba pegamento. No, alguien lo dijo con sarcasmo, dijo, oye, voy a echarle pegamento a la pizza porque el queso no se me queda suficientemente pegado así cuando lo estiro. Y alguien le dijo, échale pegamento, entre paréntesis, que no sea tóxico. La inteligencia artificial cogió y dijo, pues aquí va a ser. Y lo propuso. Y comer piedras creo que mejoraba tus defensas. Y Google está denunciado por eso. Porque la inteligencia artificial no es capaz de ver lo que es sarcasmo y lo que no. Y es uno de los problemas que tendremos con nuestros alumnos, que cuando no sabe algo, te lo dice con mucha seguridad. Entonces, con esto de comprensión profunda, ¿qué pasa? Que si yo le pregunto cosas generales, si le pregunto un evento actual, va a existir muchísima información en Internet, va a tener muchísima información en Wikipedia, en páginas contrastadas, le pregunto sobre el descubrimiento de América, me va a dar muchísima información y raro será que me diga algo que sea incorrecto. Ahora, si yo le pregunto algo más concreto, pues, o algo más antiguo, o algo específico de una región, de una localidad, de un municipio, es donde va a empezar a tener problemas, porque no hay tantos registros, porque puede no estar en digital, y lo que no está en digital para ChatGPT no existe, y es muy probable que no tenga información y que no dé respuestas mezcladas con otras cosas o que directamente sea mentira. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a volver un momento a la de imágenes, para entender bien a qué me refiero con esto. Vamos a poner una inteligencia artificial que es capaz de reconocer imágenes. Pues esta inteligencia artificial quiero que me reconozca bebidas. Llegará el primer elemento y dirá, vale, tiene una forma así de lata, tiene un color rojo, además ese rojo es rojo Coca-Cola que está patentado, pum, bebida. No me interesa saber cuál, es bebida. Siguiente, ese botellín con ese color que todos nos conocemos también, ese taponcito, bebida, ya está. Llegará al último punto y dirá, ese color de la botella, esa forma de la botella, esas letras, eso no es bebida. Es algo general y a la inteligencia artificial le resultará fácil, incluso podría llegar aquí a tener problemas, porque es verdad que nosotros en España no bebemos nada normalmente que tenga esa forma, que la botella tenga esa forma, pero en Estados Unidos beben cosas que parece que vienen en la botella del anticongelante del coche. Entonces podría tener problemas reales. Pero bueno, vamos a suponer que como es algo general, no tiene problema. Vale, ahora vamos a algo concreto. Vamos a pedir que nos identifique cervezas. La primera no la identificará, no la puede identificar y nos dirá, oye, pues es una cerveza por la misma de la bebida, es una cerveza estándar, es una cerveza refrescante. Con la segunda ya lo tendrá mal. Nosotros lo vemos fácilmente, incluso si yo os quitase el logo de Guinness y os quitase Guinness, simplemente por el color, por la espuma, seréis capaces de reconocerlo. Podréis saber que es una cerveza pues, más pesada, podréis saber que tiene más cuerpo, y ya llegando al último elemento, pues todos sabemos que es agua con gas, y no sé si hay algún andaluz por aquí, le pido disculpas, es broma pero poco. Entonces aquí ya tendría problemas. Aquí la inteligencia artificial tendría problemas porque esto ya es muy específico. Primero y tercero se parecen mucho en la forma, y si tenemos más cervezas en botellín, tenemos las mismas. Entonces, a esto me refiero, que si yo le pregunto, oye, enséñame a sumar, pues va a ser súper buena, porque hay tanta información de enseñarme a sumar, que me va a enseñar a sumar paso por paso y nunca se va a equivocar. Ahora, si yo le pido que me explique los cambios en la fauna y la flora autóctona de la Sierra de Castellón entre julio y agosto del 78, pues no me va a decir no lo sé, se lo va a inventar. Y nosotros, como profesores, si le preguntamos algo de nuestra asignatura, probablemente lo sepamos. El alumno que está aprendiendo no lo va a saber. Para que la inteligencia artificial nos quitase el trabajo, el alumno tendría que ser capaz de saber qué quiere aprender. Si yo supiese perfectamente lo que quiero aprender, pues oye, le pregunto, quiero aprender esto, de esta forma, y me lo va a decir. Pero cuando yo estoy aprendiendo, pensad en una rama que no sea vuestra rama,
y pensad que queréis aprender. Oye, yo quiero aprender astrofísica. ¿Eso qué es? O algo más fácil, quiero aprender a podar un pino. No tengo ni idea. Y lo que me va a preguntar, pues me va a decir que coja, yo qué sé, que las pode con el corta uñas porque si no se hace daño, me puede pedir cualquier cosa. Y yo, que no tengo ni idea, le voy a hacer caso. Además, el tema de que yo no sepa qué voy a aprender, yo le voy a hacer caso a inteligencia artificial directamente. Eso, el que yo le pregunte a la inteligencia artificial no me asegura que yo vaya a aprender de la forma más óptima, mira, mejor, ni que vaya a aprender de la forma más sencilla, más secuencial, y eso es algo que, bueno, también podría ocurrir con los profesores. Es decir, a mí, yo que estoy dando clase con un profesor y ese profesor no me asegura que me esté enseñando de la forma más óptima. Pero nosotros, como docentes, sabéis que estamos amparados por una ley que nos obliga a dar unos contenidos curriculares mínimos, nos obliga a sacarle unos saberes básicos a los alumnos, seguir una serie de objetivos específicos. Entonces, por lo menos tenemos cierta homogeneidad que la inteligencia artificial no tiene. Entonces, para que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, el alumno tendría que ser perfectamente capaz de describir lo que quiere. Esto es lo mismo que ocurre cuando pensamos que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a matemáticos y programadores. Para que un matemático sea despedido, la persona que lo contrata tiene que ser capaz de escribir lo que escribiría el matemático, pedirse una inteligencia artificial, en una forma que sea reproducible, en una forma que sea estándar, en un lenguaje que sea estándar, para que lo entiendan personas que están dentro del proyecto, personas que están en otras empresas, internacional, tiene que ser un lenguaje estándar. Tiene que seguir además una serie de reglas preestablecidas, tiene que tener alto nivel de detalle. Todas esas cosas es precisamente el lenguaje matemático. Entonces, para yo despedir a un matemático, yo tendría que ser matemático, y eso no va a ocurrir. Lo mismo que para los programadores. Para que a mí como programador me quite el trabajo, el cliente tendría perfectamente que saber definir lo que quiere. El cliente no tiene idea de lo que quiere normalmente, quiere no hacer las cosas a papel. Llegados a este punto, os voy a contar una breve historia. Yo cuando estaba preparando la charla, no es la primera charla que doy, de las primeras que doy en castellano, yo siempre o la doy acompañado o tengo que buscar ahí un momento concreto para beber agua. Y digo, ostras, a ver cómo meto yo aquí en una charla, me callo de repente, me giro y me pongo a beber agüita. Y dije, ostras, si aquí somos todos profesores, aquí todos sabemos lo que es estar 3 horas hablando con la garganta más seca que el río Segura y no poder parar de beber agua. Entonces dije, oye, mientras voy a dar un traguito, os voy a poner un reto. Este reto va a parecer una tontería, pero hay empresas que se han gastado miles y miles de dólares en solventar esto que para vosotros a lo mejor no es tan sencillo, pero para la inteligencia artificial es un infierno. ¿Es un chihuahua o es una magdalena? Si os parece fácil, ahí me os. Parece una tontería, pero en esto hay dinero que la gente se gasta, que las empresas se gastan, porque eso es un tema. Si para vosotros puede ser complicado, imaginaos para la inteligencia artificial. Ahora, sabiendo que ya no nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, ¿me puede facilitar la vida? La respuesta es sí. Me puede facilitar la vida, pero la forma en la que nos hace fácil la vida a nosotros como docentes no es la misma en la que facilita la vida a nuestros alumnos. Vosotros seguramente como profesores ya habréis pensado 200 millones de formas en las que la inteligencia artificial os puede facilitar el trabajo. Vuestros alumnos os digo que lo han pensado. Entonces, vamos a empezar por ver cómo a nosotros como docentes nos puede facilitar la inteligencia artificial un poco nuestro trabajo diario. Vamos a empezar por hacer prácticas. No sé si aquí la mayoría sois de FP, somos todos de FP, la mayoría, genial. Vosotros sabéis que en las EFAs ocurre una cosa muy buena y muy bonita, que es que la principal vía de marketing para nosotros son nuestros propios alumnos. Los propios alumnos hablan con otros, hablan con antiguos alumnos y al final todos se conocen entre ellos. Todos los que vienen siempre tienen un primo, un familiar, un amigo que ha estado antes en una de las EFAs. Y eso es para mí súper bonito porque al final acaban conociéndose todos. A pesar de que, por ejemplo, la EFA Alcampico está perdida en medio de un pueblo, tú vas por los pueblos de alrededor y la gente que ha ido al Campico te conoce a alguien que conoce, oye, le voy a recomendar que vaya, y eso está genial, pero claro, si todos se conocen, oye, te paso mi práctica, te paso mis apuntes, ningún problema, pero te paso mis prácticas, tengo un problema. Lo primero que nos puede ayudar ChatGPT para esto es a crear prácticas desde cero. Para crear prácticas desde cero, yo simplemente tengo que cogerle el BOE, se lo paso. El tema que quiero hacer la práctica, se lo paso, pues le puedo subir archivos. Y le digo, mira, yo soy el profesor de esta asignatura y quiero que me hagas una práctica de este tema
que del BOE trabaje los objetivos específicos 1, 2 y 3. ChatGPT va a venir y va a decir todo esto. Y además podemos ser más específicos. Oye, pues mira, quiero que la práctica le dure tanto a mis alumnos. Quiero que tenga esta temática. Y nos la va a dar, sin ningún problema. O, mi favorita ahora mismo es, mis alumnos están pasando las prácticas, pero ven las prácticas y si no las hacen no son lo suficientemente espabilados para si yo se las cambio un poquito, al principio, luego ya sí, si yo se las cambio un poquito, no se dan cuenta. Entonces yo cojo mi práctica, la que tengo de este año, se la paso a ChatGPT y le digo, mira, tengo esta práctica que trabaja todos los contenidos, quiero que me hagas exactamente la misma, pero cambia de la temática. Y donde antes tenía un plan de marketing para una tienda de deportes, ahora tengo un plan de marketing para la panadería Juaní de mi pueblo. Y tengo una práctica distinta en medio segundo, lo puedo hacer para todos los temas, lo puedo hacer para todos los años y no tengo que cambiar mi rúbrica de corrección, solo tengo que cambiar el enunciado. Lo justo para que cuando el alumno reciba la práctica de un antiguo compañero diga, ostras, la ha cambiado, la descarto. Otra de las cosas para las que nos puede ser muy útil es el feedback personalizado. Para mí una de las dos cosas más importantes de las EFAs en clase, la segunda es lo que viene ahora después, es la atención personalizada. La atención personalizada para mí es súper importante porque al final sale cada alumno único, las empresas te lo agradecen, los alumnos te lo agradecen, los padres te lo agradecen, entonces esa implicación con cada alumno para mí es súper importante. ¿Qué pasa? Que a veces no llego. A veces no llego porque tengo 200 millones de prácticas de 200 millones de alumnos y a veces pues soy buenísimo y acepto prácticas de alumnos que entregan tarde y voy justo. Entonces, una cosa que podemos hacer es darle retroalimentación personalizada al alumno. Cuando estamos sobrepasados, yo lo que hago es me cojo mi rúbrica, me cojo la práctica y empiezo mal, pum, tienes un 4. Oye, pues te han faltado 2 tildes, te han faltado, es un ejemplo, te han faltado 2 tildes, te han faltado aquí signos de puntuación, cosas así. Pues yo cojo eso, se lo paso a ChatGPT y digo, personalízamelo, me lo amplía un poco más y donde yo he puesto tilde mal aquí, aquí. La inteligencia artificial me escribe, tenías aquí un error ortográfico de no sé qué, de no sé cuánto, y además le digo, y escríbeme un camino para que el alumno lo pueda arreglar de cara a la siguiente práctica. Me dice, mira, tienes un problema aquí en ortografía, en las palabras llanas, por favor, repásate este recurso o este punto del tema y seguro que de la siguiente práctica lo harás mejor. Parece una tontería, pero eso el alumno lo ve y siente que estás hablándole a él directamente de su práctica, de su problema y le estás dando una solución de cara a la siguiente. No le estás poniendo un 4 sin motivo y adiós. Ahora, en el punto en el que está la inteligencia artificial, no podemos pasárselo a la inteligencia artificial y mandárselo al alumno. Todo lo que pase ahora mismo con la inteligencia artificial lo tenemos que revisar, porque si no, capaz que la inteligencia artificial insulta y le dice, chaval, eres tonto, no has puesto una tilde en toda la práctica. Entonces, todo lo que pasemos por inteligencia artificial ahora mismo lo tenemos que revisar. Llegará al punto donde no. De momento, se echa un ojo, perfecto, ok, lo mando. Y aquí llega mi parte favorita. Las tutorías personales. Es decir, la inteligencia artificial no nos ayuda únicamente en lo que es material puramente técnico. Nos puede ayudar también fuera del aula. Para mí lo más importante, y es lo que yo más personalmente agradecí cuando estaba estudiando en la EFA, soy antiguo alumno, creo que lo había mencionado, era el tema de las tutorías personales, porque al final esa conexión con el profesor fuera de clase es lo que me ayudaba a mí también dentro de clase a tener más confianza, oye, si tengo una pregunta que me da miedo hacer, porque no sé si estoy preparado, si ya lo habían dicho, levantar la mano. Esa conexión con el profesor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora mismo, supongo que vosotros también, tenéis una serie de tutorandos, que no son ni 1 ni 2. Yo, por ejemplo, este año he tenido, no sé si eran 10 o 12. Y 10 o 12 alumnos de FP, pues tienen entre 18, 30 años el mayor que yo he tenido, entre 18 y 23, vamos a poner. De 18 y 23 años pasan muchísimas cosas. Y muy rápido. Pues la muerte de un familiar, puede ser que me deje la novia, pueden ser cosas buenas, he encontrado trabajo, me he independizado. Son muchísimas cosas que pasan muy rápido. Y si tú tienes conexión con el alumno, si no, tú tienes que preguntarle, empezará tucu. Hay alumnos que hablan por 7, pero los que no, tucu. Entonces, yo tengo la memoria a corto plazo, como a largo plazo, tengo la memoria justísima. Entonces, yo tengo un Excel gigante, donde tengo una hoja con cada uno de mis alumnos, y ahí tengo escrito todo lo que me van contando. Por fecha, tengo todo lo que me van contando. ¿Qué pasa? Que yo me voy de Semana Santa, si ellos resetean de mi asignatura, yo reseteo de sus vidas, eso es así.
Entonces, cuando vuelvo, yo no me acuerdo de la mitad de la película. Y tengo que empezar otra vez con las tutorías, truco, 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 truco. ¿Qué hago? Pues yo cojo ChatGPT y le digo, mira, aquí tienes el registro de todo lo que habla con este alumno. Hazme un resumen de 2, 3, 4, 5 líneas. Y yo voy preparado a esa tutoría. Y parece una tontería, pero si yo eso no lo hago, yo tengo la memoria que tengo, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? José Luis. Yo voy a ti y te digo, oye, José Luis, mira, que ya sé que llevamos 2 o 3 meses sin tener una tutoría personal y no me acuerdo de la mitad de lo que me has contado. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Me encantaría. Yo sé que José Luis, como muy buen alumno, me lo va a contar. Me lo va a contar, pero me lo va a contar porque yo como profesor tengo esa autoridad. Realmente va a pensar, este no se acuerda de lo que le he contado, me acaba de dejar la novia, estoy pasando fatal y este no se acuerda. Me lo está preguntando por protocolo, dentro de un rato se te ha olvidado. Ahora, yo paso esto por ChatGPT, le digo, hazme un resumen y voy a la tutoría personal. ¿Y tú te llamas? Santi, yo voy Santi y te digo, Santi, mira, sé que llevamos 2 meses sin hablar, me estuviste diciendo que le habías dejado la novia, que tu familia no te estaba apoyando mucho con eso, y eso al final pues también ha repercutido un poco sobre tus notas. Cuéntame cómo lo llevas. Parece una tontería, pero esa tontería es la diferencia en que yo tenga esa conexión con el alumno, en la que piense, ostras, de verdad se preocupa por mí. Hace 3, 4, 5 semanas que yo no hablo con él, pero se acuerda de mí, de mi problema, de qué es lo que me está pasando fuera del aula, de cosas que no son su trabajo. Ostras, a lo mejor es verdad que está interesado por mí y eso al final es una conexión, primero que tú tienes con el alumno, que el alumno, nosotros se nos puede olvidar, el alumno la va a recordar probablemente la mitad de su vida y eso al final también va a repercutir en su rendimiento académico. Que tenga esa conexión contigo es lo que le va a motivar, lo que le va a hacer preguntar, lo que va a hacer participar y es algo muy importante. Entonces, es una de las ventajas de la inteligencia artificial, que no solo nos va a ayudar dentro del aula, sino también nos va a ayudar fuera. Vale, ya hemos visto 2 formas, 3 formas en las que nos puede ayudar a nosotros como profesores la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo puede ayudar a nuestros alumnos. Nosotros tenemos la capacidad de ver un texto, probablemente vosotros veáis un texto, y seáis capaces de decir, eso es inteligencia artificial. Eso está hecho por inteligencia artificial. Yo como programador veo un código y soy capaz de decir, esto es inteligencia artificial, porque usa unas expresiones, en el castellano también usa unas expresiones que nosotros no utilizamos o no utilizamos de esa forma, y además la estructura siempre es similar. Aquí tienes no sé qué, todo el texto, en conclusión no sé cuánto. Nosotros lo vemos, y aunque no sepamos por qué, sabemos que está hecho por inteligencia artificial. Pasa lo mismo exactamente en imágenes. Yo veo esas imágenes, podrían ser perfectamente una foto, podrían ser perfectamente un dibujo. No sé por qué, pero yo tengo claro que cada una de esas imágenes, bueno, el último sí, porque le sale una pajita del cuello, pero los otros 3, no sé por qué, pero yo sé que están hechos con inteligencia artificial. Algo nos rasca. Eso a nuestros alumnos obviamente también le pasa. Pero cuando están aprendiendo algo nuevo, de lo que no tienen ni idea, es posible que no lo tengan tan claro, que digan, ostras, seguro que esto es así, yo lo cojo y lo mando. Entonces, llegará el momento, para muchísimos de nosotros ha llegado ya, donde venga un alumno y nos entregue una práctica que está hecha con inteligencia artificial. Nosotros ahí tenemos 2 caminos posibles. Camino 1, te suspendo y a tu casa. Eficaz, por supuestísimo. El alumno tiene 2 opciones, deja de utilizar ChatGPT, deja de utilizar inteligencia artificial para hacer las prácticas porque atacamos directamente a la raíz de lo que ha hecho, o se molesta en empezar a entender por qué el profesor se ha dado cuenta de que yo uso inteligencia artificial y se empieza a meter más en el tema y se empieza a investigar más. A mí como docente, pues oye, me vale. Si pierde tiempo en investigar porque me da cuenta, está perdiendo tiempo en investigar sobre la asignatura. Algo va a aprender, perfecto. Otro camino sería modificar un poco cómo evaluamos. Cualquier práctica que nos entregue el alumno, podemos hacer que tenga una parte práctica y una parte teórica, o 5 y tienes que aprobar las 2 para aprobar la práctica. O incluso que no sea para todos, que solo si yo sospecho que la práctica está hecha de esta forma, te pueda citar a una entrevista. Si yo le cito una entrevista, pueden pasar otras 2 cosas. Primera, el alumno cogió la práctica, se la pasa al ChatGPT y ha dicho, házmela. Puede ser. En ese caso, si yo le digo sobre tu práctica, oye, ¿qué significa esto que has puesto aquí? No va a tener ni idea. Si yo le digo, oye, esto que has hecho, ¿me lo puedes cambiar para que en vez de la forma A sea la forma B? No va a tener ni idea. Si el alumno ha cogido la práctica y ha dicho, mira, aquí está mi práctica hecha, quiero que me la corrijas como si fueras un profesor y me digas todos los errores que tengo. El alumno va a aprender y va a venir con una práctica impecable. Y yo al preguntarle, voy a decir, ¿eso qué significa? Dice, mira, pues esto al principio lo hice de esta forma, pero si lo hacía de esta otra era mejor por bla, bla, bla.
o va a ser capaz de explicarme paso por paso o de hacerme pequeños cambios en la práctica. Entonces, estos dos caminos tienen dos situaciones distintas. El primer camino es que es difícil de justificar. Si nos encontramos uno de estos padres que de vez en cuando viene, defensores de las buenas causas de sus hijos, y nos dice, oye, ¿usted por qué suspendió a mi hijo? Y yo, señora, se ha copiado. ¿Usted por qué se ha copiado? Y ostras, ¿por qué ha utilizado ChatGPT? ¿Cómo lo sabes? Si el problema del trabajo de la inteligencia artificial es que es genuino, las fuentes son de tantos sitios que te compone una respuesta aleatoria dentro de lo que cabe, que no es una copia, es un trabajo genuino y ninguna herramienta de plagio lo va a detectar. Sí que es verdad que si yo soy muy específico con las prácticas, por ejemplo, yo tuve que hacer en mi primer año una práctica para un alumno con Asperger y tuve que ser súper específico en los pasos, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo esa práctica me di cuenta que si se la paso a la inteligencia artificial me hace un resultado y si se la vuelvo a pasar dentro de un mes me hace un resultado extremadamente parecido. Ahí puedo justificarlo. Ahora, si es una práctica abstracta, una práctica más de algo que tengas que hablar, de desarrollar, un writing de la asignatura de inglés, ostras, me va a sacar una cosa distinta cada vez que le pregunto. ¿Cómo justifico yo ante mi programación que ese alumno se ha copiado? Pues puedo tener problemas. Y lo segundo, la segunda opción, que es la de entrevistar al alumno, ya no es solo fácil de justificar, oye, pues si no tienes ni idea, te he hecho 4 preguntas, has suspendido la parte teórica, adiós, muy buenas, sino que además lo podemos ver como una innovación en la evaluación, porque realmente yo estoy corrigiendo a cada alumno de forma específica sobre su práctica, sobre el contenido que le ha trabajado, yo estoy haciendo preguntas concretas. Ya no es un examen que también, con los contenidos que tiene que saber, sino que encima sobre lo que el alumno ha trabajado, no le voy a preguntar sobre peras si me está hablando de tomates. Eso al final es evaluación personalizada, que es al final innovar. Y ya pues para ir cerrando, voy a mencionar que la inteligencia artificial obviamente no es la solución definitiva y eso es lo que le tenemos que hacer saber a nuestros alumnos. Hay un par de estudios que han salido recientemente. El primero de ellos dice que la inteligencia artificial no te soluciona las cosas de manera más rápida. Y el segundo dice que la inteligencia artificial no te soluciona las cosas con mayor precisión. Entonces dices, si no me hace las cosas más rápidas ni me las hace mejor, ¿por qué la usas? ¿Por qué se usa? Pues los dos estudios llegaron a la misma conclusión, que se usa porque te da la sensación de que ahorras tiempo buscando en Internet. Si yo tengo un problema con las rosas verdes y lo busco en Google, Google me va a decir, oye, problemas con las rosas moradas. Va a ser el mismo, va a ser exactamente el mismo problema. Pero si yo voy a ChatGPT y le digo, tengo un problema con las rosas verdes, me va a decir, aquí tienes la solución para tu problema con las rosas verdes. Entonces, ¿qué pasa? Ostras, me está hablando de mi problema. Yo sé diferenciar, porque tengo experiencia, que las rosas verdes y las rosas moradas son lo mismo, pero el alumno está aprendiendo, a lo mejor el alumno no lo sabe. Y va a decir, ostras, es mi problema específico, me está hablando a mí, Dios mío. Y le da la sensación de que ahorra esa búsqueda en Internet, cuando la realidad es que no. Y ya ahora sí, para terminar, os voy a dejar con una frase de Bill Gates, que es un señor que más de uno le sonará, que dice que la tecnología es solo una herramienta, que en términos de motivar a los alumnos y conseguir que trabajen juntos, el profesor es lo más importante. La inteligencia artificial nos puede dar herramientas, nos puede dar recursos, nos puede facilitar muchísimo la vida, pero la realidad es que lo que hace que el alumno aprenda no son ni los recursos, ni las herramientas, ni los materiales, porque todo eso está en Internet. Lo que hace que el alumno aprenda son cada uno de vosotros, la motivación que le dais, ese toque humano, esa atención que le dais a cada uno de los alumnos, es lo que hace realmente que el alumno quiera y consiga aprender. Y ahora sí, si me pasas, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, es el momento.